Los atentados que han tenido lugar el jueves en Cataluña, porque no han sido solo en la ciudad de Barcelona, que han de nuevo dejado un rastro de muertos y heridos terribles. Estos atentados, una vez más, nos fuerzan a plantearnos si el Islam es o no una religión que lleva implícita la justificación de la violencia. Por supuesto que lo políticamente correcto, es decir, lo que hay que decir e incluso hay que pensar si no quieres arriesgarte a determinadas persecuciones, es que el Islam es una religión de paz y que estos atentados los hacen personas que utilizan el Islam para sus fines políticos. Pero llevamos tanto tiempo diciendo esto y los atentados no disminuyen que cada vez son más los analistas que se cuestionan esta postura oficial. Por ejemplo, voy a citar algunos textos de dos de ellos. Los dos son jesuitas y los dos son eruditos expertos en islamología, en el conocimiento del Islam. Además, los dos son egipcios. Uno de ellos es el padre Henry Bulat. Padre Henry Bulat, que ha sido durante muchos años el director del Colegio de los Jesuitas en el Cairo. Henry Bulat dice: ¿de qué Islam hablamos? Este es el punto. En el Corán hay versículos de la época de la Meca y otros de la época de Medina. En los escritos de la Meca, Mahoma formula un discurso muy abierto que habla de amor, de que los judíos y los cristianos son nuestros amigos, de que no hay obligaciones en la religión y de que Dios está muy próximo a nosotros. Como se puede ver, la primera parte de la vida de Mahoma transmite un mensaje espiritual de reconciliación y de apertura. Pero cuando Mahoma deja la Meca para huir a Medina, hay un cambio. De jefe espiritual pasa a ser un jefe de Estado, militar y político. Hoy, las 3/4 partes del Corán son versículos elaborados en la época que Mahoma vivió en Medina y constituyen un llamado a la guerra, a la violencia y a la lucha contra los cristianos. Repito, es un experto jesuita, nacido en Egipto, el que está diciendo estas cosas. En los siglos XIX y XX, añade el padre Bulat, los musulmanes tomaron nota de esta contradicción y se reunieron para intentar resolverla. Tomaron una decisión. Los versículos de Medina derogan a los de la Meca, es decir, los versículos violentos derogan a los pacíficos. Y no solo eso, se rechazó el sufismo, que es una vertiente espiritual del Islam, y por eso bibliotecas enteras fueron incendiadas en Egipto y en África del Norte. Sería necesario entonces, añade el padre Bulán, retomar los versículos originales, los cuales son la fuente, que son los versículos de la Meca, pero estos han sido abrogados y por eso la religión musulmana se ha convertido en una religión de la espada. Insisto, esto lo dice un experto jesuita que conoce bien el tema. El Islam moderado, añade, es una herejía, pero debemos distinguir entre las personas y la ideología. La mayor parte de los musulmanes son muy abiertos, amables y moderados. Pero la ideología presentada en los manuales escolásticos es radical. Por fortuna, esto no es practicado, pero los hermanos musulmanes, que es una secta radical en Egipto, y los salafistas prefieren esta doctrina. Los musulmanes moderados no tienen voz y los que tienen hoy el poder no son los musulmanes que han tomado del Islam lo que es compatible con la modernidad y con la vida en común con otras personas, sino los musulmanes radicales, los que aplican una interpretación literal y a veces también instrumental del Corán y que rechazan cualquier tipo de diálogo. Creo que es un alegato fortísimo, repito, de un jesuita egipcio que es experto en el Islam.
A mí me impresiona esto de que el Islam moderado, según el padre Boulán, es una herejía. Otro erudito, también, como he dicho, jesuita y también egipcio, el padre Khalil Samir, dice en una entrevista: todo lo que hace el ISIS, es decir, los radicales que ponen las bombas, Daesh, dicho de otra forma, todo lo que hace el ISIS, como lo que hace Al-Qaeda, se encuentra en el Corán o en la Sunna. Es decir, la recolección de hechos y de dichos de la vida de Mahoma. Pongo un ejemplo. Cuando el ISIS capturó un piloto jordano, lo puso en una jaula y lo quemó vivo. Al-Azhar, que es la más importante universidad de teología musulmana del sector sunita y que está radicada en Egipto, Al-Azhar reaccionó sosteniendo que ese acto no era islámico, porque hay un dicho de Mahoma que establece que el castigo con fuego es propio de Alá. Pero hay otro dicho del mismo Mahoma en el cual le presentan dos hombres sorprendidos mientras llevaban a cabo un acto sexual entre ellos. Él dijo: quémenlos y arrojen sus cuerpos en el desierto. Esta variedad de citas posibles opuestas entre sí, para el Islam es una tragedia. Es efectivamente una tragedia para el Islam y para todos los demás. Es una tragedia. Es una tragedia porque de un Corán o de una Sunna donde se puede sacar de todo, unos van a sacar textos que van a justificar un tipo de Islam dialogante, comprensivo, con el que se puede convivir, y otros van a sacar textos que justifican todo lo contrario. Es una tragedia. Pero la gente, ¿qué opina? El padre Boulán decía que la inmensa mayoría de los musulmanes son moderados. Bueno, el Instituto Pew, que es el instituto más importante en el mundo sobre estudios sociológicos de la religión, no hace mucho había hecho un estudio científico de cómo era la situación precisamente en Egipto. Es uno de los grandes países musulmanes supuestamente moderados. Según este estudio, el 75% de los egipcios considera que la Sharia, que es la aplicación del Corán a la vida civil, la Sharia, que se aplica como ley civil en muchos estados de mayoría musulmana, es palabra de Dios revelada. El 74% quiere que la Sharia sea la ley del Estado. El 74% quiere que la Sharia sea aplicada no solo a los musulmanes, sino también a los no musulmanes. El 95% quiere que sean jueces religiosos los que decidan las disputas sobre la familia y sobre la propiedad. El 70% está a favor de castigos corporales para castigar crímenes como el robo. El 81% está a favor de la lapidación de quien comete adulterio. El 86% está a favor de la pena de muerte para quien abandona el Islam. Esto en Egipto, que es uno de los países moderados, y esto supuestamente en un país donde el padre Boulán dice que la mayoría son moderados. El Islam tiene un problema. Y como tiene un problema, lo tenemos todos. Es imprescindible que ellos, porque nadie lo puede hacer desde fuera, hagan un análisis profundo de sus raíces. El padre Boulán dice que efectivamente hay unas raíces que son los textos escritos por Mahoma antes de salir huyendo de la Meca hacia Medina, que de allí triunfa en Medina y regresa ya como jefe militar a la Meca que conquista. Y que esos primeros versículos darían pie a un Islam dialogante, a un Islam con el cual se puede convivir. Pues son ellos los que tienen que decidirlo, porque realmente en estas condiciones resulta muy difícil aceptar la versión oficial de que el Islam es una religión de paz. Y eso, quiero dejar constancia, que los líderes musulmanes en España enseguida han condenado los atentados que han tenido lugar en Cataluña. Tienen que hacer un profundo examen de conciencia para purgar de sus escrituras sagradas aquellas cosas que puedan servir de justificación a la violencia. Eso
si quieren seguir siendo considerados de verdad una religión de paz. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.